Hace más de 2000 años, antes de iniciar su ministerio en la tierra, Jesús enfrentó una de las pruebas más difíciles de su vida. No fue contra soldados ni reyes, sino contra el enemigo más astuto y peligroso, el diablo. Después de ser bautizado en el río Jordán, Jesús sintió el llamado de Dios para retirarse en completa soledad. Se internó en el vasto y árido desierto, donde pasó 40 días y 40 noches sin probar un solo bocado de comida. Su único propósito era orar, meditar y fortalecer su espíritu antes de comenzar su misión. Pero en ese desierto, donde todo estaba en silencio y el calor abrasador hacía que hasta el suelo ardiera, el diablo apareció con la intención de debilitarlo. Sabía que Jesús tenía hambre, sabía que su cuerpo estaba agotado y trató de engañarlo con promesas vacías. Lo que sucedió en ese encuentro cambiaría la historia para siempre. Una batalla no con espadas ni ejércitos, sino con palabras, fe y la verdad de Dios. ¿Cómo resistió Jesús la tentación? ¿Cuál fue su respuesta ante el enemigo? Acompáñanos en esta increíble historia bíblica que revela el verdadero poder de la fe. El sol ardía en lo alto, iluminando un vasto desierto solitario, donde el viento levantaba la arena en remolinos dorados. No había sombra, no había refugio, solo el calor abrasador y el sonido del viento silbando entre las dunas. En este paisaje desolado, Jesús caminaba solo, sus pasos firmes sobre la arena, su mirada fija en el horizonte. Después de su bautismo en el río Jordán, Jesús había sido guiado por el Espíritu Santo hasta este lugar inhóspito. No había traído comida, ni agua, ni compañía, solo su fe en Dios. Su propósito era claro: prepararse espiritualmente para la misión que estaba por comenzar. Durante 40 días y 40 noches, Jesús ayunó, dedicando su tiempo a la oración, la meditación y la comunión con su Padre Celestial. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu era fuerte. Sabía que debía pasar esta prueba, porque su camino no sería fácil. Pero mientras oraba en silencio, alguien más lo estaba observando. El diablo, astuto y calculador, esperaba el momento adecuado para atacar. Sabía que Jesús tenía hambre, que su cuerpo estaba agotado, y pensó que ese era el instante perfecto para tentar al Hijo de Dios. Primera tentación: el pan prohibido. El diablo se acercó, con una sonrisa torcida y palabras llenas de veneno. Señaló unas piedras en el suelo, redondas y lisas, parecidas a panes recién horneados. Si realmente eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, susurró con voz melosa. ¿Tienes hambre, no? Un simple milagro y el problema estará resuelto. Jesús miró las piedras. Su estómago rugía, su cuerpo pedía alimento, pero su corazón estaba firme. Sabía que no debía usar su poder para beneficio propio. Su misión era mayor que satisfacer un deseo momentáneo. Con voz serena pero llena de convicción, Jesús respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo frunció el ceño. Había fallado en su primer intento, pero aún no se rendía. Sabía que Jesús era fuerte, pero intentaría atacarlo desde otro ángulo. Segunda tentación: la prueba de fe. En un abrir y cerrar de ojos, el diablo llevó a Jesús a lo más alto del templo de Jerusalén. Desde esa altura, se podía ver toda la ciudad, con sus calles llenas de gente y el majestuoso templo resplandeciendo bajo el sol. El diablo sonrió y señaló el abismo bajo sus pies. Si eres el Hijo de Dios, lánzate desde aquí, dijo con voz desafiante. Las Escrituras dicen que Dios enviará a sus ángeles para que te protejan. No permitirán que caigas ni te hagas daño. Jesús lo miró con calma. El enemigo estaba usando las Escrituras para manipular la situación, tratando de hacer que Jesús probara su divinidad a través de un acto innecesario. Pero Jesús no tenía que demostrarle nada al diablo. Con firmeza, respondió: también está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. El diablo apretó los dientes. 2 intentos, 2 fracasos. Pero aún tenía una última jugada. Si no podía tentar a Jesús con comida ni con seguridad, intentaría tentarlo con poder absoluto. Tercera tentación: todo el poder del mundo. De repente, Jesús y el diablo se encontraron en lo alto de una montaña gigantesca. Desde allí, se podían ver todos los reinos de la tierra,
sus ciudades doradas, sus ejércitos imponentes, sus riquezas inagotables. Era un espectáculo majestuoso. El diablo se acercó y con una voz persuasiva hizo su última y más peligrosa oferta. Todo esto te daré, si te arrodillas y me adoras. El aire se volvió pesado. La tentación era clara. Jesús podía gobernar sobre todos los reinos del mundo sin necesidad de sufrir, sin la cruz, sin el sacrificio. Pero Jesús sabía la verdad. El poder que el diablo ofrecía era falso. No era él quien tenía el control, sino Dios. El camino de Jesús no era el de la ambición, sino el del amor y la redención. Con una mirada de autoridad, Jesús se irguió y declaró con firmeza: «Apártate de mí, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él servirás». El diablo gritó de furia. Su plan había fracasado por completo. Había intentado engañar a Jesús con alimento, con seguridad y con poder. Pero Jesús había resistido cada una de sus trampas con la verdad de Dios. En ese instante, el diablo desapareció, derrotado. El triunfo de Jesús y la victoria de la fe. De inmediato, los cielos se abrieron y los ángeles descendieron. Rodearon a Jesús con luz celestial y le ofrecieron alimento y descanso. Había superado la prueba. Este momento marcó el inicio de su ministerio. Desde ese día, Jesús comenzó a predicar el mensaje de Dios, a sanar a los enfermos, a liberar a los oprimidos y a anunciar el reino de los cielos. Su victoria en el desierto fue una demostración de su fortaleza espiritual y nos dejó una lección invaluable. El enemigo ataca cuando estamos débiles, pero Dios nos da la fuerza para resistir. No debemos dejarnos engañar por promesas vacías de poder o placer momentáneo. La palabra de Dios es nuestra mayor defensa contra la mentira y la manipulación. Esta historia no es solo un relato del pasado, sino un recordatorio de que todos enfrentamos tentaciones en nuestra vida diaria. La historia de Jesús en el desierto no es solo un relato del pasado, sino una enseñanza sobre la vida real. Todos en algún momento enfrentamos pruebas y tentaciones. Quizá nos sean convertir piedras en pan o recibir reinos a cambio de traicionar a Dios, pero el enemigo siempre encuentra la manera de ponernos a prueba. Podría ser el deseo de mentir para evitar un problema, tomar un atajo en la vida sin importar el daño a los demás, o simplemente alejarnos de nuestra fe cuando las cosas se ponen difíciles. Pero Jesús nos enseñó cómo enfrentar las tentaciones. No con fuerza física, no con ira, sino con la verdad de Dios. Cuando el diablo intentó manipularlo, Jesús usó las Escrituras como su mejor defensa. Eso nos enseña la importancia de conocer la palabra de Dios y aferrarnos a ella en los momentos difíciles. Las tentaciones nunca desaparecen, pero podemos ser más fuertes que ellas. No porque seamos perfectos, sino porque confiamos en Dios. Cuando sientas que el enemigo intenta engañarte, recuerda las palabras de Jesús: «Apártate de mí, Satanás». Porque al final, la verdadera fuerza no está en ceder a lo fácil, sino en mantenernos firmes en lo que es correcto. ¿Alguna vez has sentido una tentación difícil de resistir? Déjanos tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te inspiró, suscríbete, dale like y comparte este vídeo. Nos vemos en la próxima historia bíblica épica.